Cuando iniciamos la transición en México hacia la democracia que fracasó, asumimos un principio teórico que está en muchos trabajos, estudiando otras transiciones, como yo lo había hecho previamente en un curso que impartí en la universidad, que hay un momento de reforma pactada. ¿Qué se reforma? Las reglas de acceso al poder. No es democracia, es dictadura o es dicta blanda como la que teníamos. Y entonces nace una nueva manera de repartir el poder. Pero al constituirse un tipo de gobierno distinto, la segunda decisión se llama la ruptura pactada, que fue lo que falló en 2000, que fue el gran crimen, por no decirle traición de Fox al país. Él tenía la responsabilidad histórica, porque tuvo el mandato popular, siendo el primer gobierno de oposición, de romper con el pasado y hacer una nueva institucionalidad. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Qué piensas? Mira, yo sí creo que efectivamente fue una traición a la ciudadanía lo que pasó en el momento de Fox, y muestra también que esas visiones que muestran que dicen que somos un país corrupto porque también los ciudadanos participan de esta reproducción de la corrupción cotidiana, es errónea hasta cierto sentido. Yo creo que los ciudadanos cada vez, siempre en los momentos históricos y en las coyunturas importantes, están mostrando que tienen la mejor disposición para transformar de fondo el país. Y ahí donde no ha habido eco es en la otra parte. A lo mejor es un poco optimista mi valoración de los ciudadanos, pero yo sí creo que la mayoría de los ciudadanos, a pesar de las mordidas, son gente honrada y proba. Y que realmente lo que está faltando es esa sinergia Estado-sociedad. Pero sí hay, hay creo, una corrupción creciente de la juventud, como decía Gertz bueno, pero Manero. yo no coincidiría con Calderón en decir que los muertos eran unos pandilleros. No, yo no diría eso, ¿verdad? Claro, yo no creo, yo sí creo que la juventud tiene todo para transformar. Y aquí la cuestión es, repito, reformas de fondo. Yo coincido con tu teoría de una reforma del Estado, una refundación, porque ya no puede el poder seguir siendo capturado por estos poderes fácticos, y en particular la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? que se ha metido en tantos problemas, digamos, de conflicto directo con el Poder Ejecutivo. Tú recuerdas todas las controversias que el propio Fox estableció contra el Auditor Superior de la Federación, cuando el auditor descobijó tantito de lo del FOAPROA, descobijó tantito de enciclomedias, todas estas grandes corruptelas que son apenas la punta del iceberg. El auditor trata de analizar de entrada a fondo, y se vienen los conflictos de la Suprema Corte de Justicia, las controversias constitucionales. Pero si una Suprema Corte está al servicio de la corrupción, ¿qué vamos a hacer? Entonces ese es el problema, una refundación, una autonomía verdadera de los controles, de los poderes. Necesitamos como país dejar de discutir exclusivamente cómo repartimos poder y dinero. Exacto. Las discusiones en los medios, en buena parte incluso las controversias constitucionales. Ayer estaba viendo el dato, la mayor parte de las controversias constitucionales son por dinero. Por supuesto que es importante cómo repartimos el poder y cómo repartimos el dinero, quién nos gobierna y con qué recursos lo hace. Pero una vez que eso se resuelve, parece que ya no nos preocupará más. Si el gobierno tiene dinero y nosotros los escogimos, en este supuesto, todo debería resolver bien. Sabemos que no es así, porque los otros dos temas que han estado ausentes son la eficacia gubernativa y rendición de cuentas. Claro. En ambos temas, la ciudadanía es central. La ciudadanía como el destinatario de la acción del gobierno, y la ciudadanía como el agente. Pero ¿cómo organizamos al ciudadano? Que exige ¿Cómo le damos participación abriéndole a la canales institucionales? No tiene canales institucionales. Hoy por hoy obligando desde el Congreso a que la rendición de cuentas tenga como destinatario final al ciudadano. Hoy por hoy las controversias tienen este problema que dice el doctor, precisamente porque no hay canales institucionales, no hay un cuarto poder ciudadano, y por eso es muy interesante lo que dice el diputado Gertz Manero, de por fin ya institucionalizar este cuarto poder ciudadano, y por eso reivindico una vez más lo de Ecuador. Ecuador sí tiene este cuarto poder ciudadanizado. Yo preferiría que fuera todos los ciudadanos, no constituidos como poder, sino por su simple calidad de ciudadano, quien pudiera exigir Ellos hablan cuentas. de poder ciudadano refiriéndose a toda la ciudadanía. El poder ciudadano se expresa en el sufragio, el poder ciudadano se expresa en el referéndum, el poder ciudadano se expresa en la iniciativa popular, se expresa en plebiscito, y las formas de participación de los ciudadanos, que es otro problema, cotidianas. En muchos países hay la gestión de los servicios públicos con participación de la gente, sea la del agua, que es universal. La gente participa en la gestión del agua, de la educación,
Pero de nuevo evitando simulaciones, porque social. si nosotros vemos cómo funcionan los programas de los gobiernos estatales y el federal, supuestamente tienen múltiples comités y participación ciudadana. Solidaridad, claro, se llamó. Pero de una forma totalmente cooptada y clientelar, donde el ciudadano solo participa cuando es llamado, en los temas en los que es llamado y con márgenes de decisión mínimos cuando los hay. El ciudadano común, el ciudadano normal que quiere participar tiene canales muy poco eficaces cuando los hay para incidir. Tiene que iniciar un expediente, tiene que enfrentarse a una burocracia brutal que, aunque debería ser para ayudarle a exigir cuentas, sirve más bien para lo contrario, para evitar que ¿Y tú qué harías como primer paso? Por un lado, en la Secretaría de la Función Pública no hay monitoreo de las quejas ciudadanas. El ciudadano va, deposita su queja y se regresa a su casa. Ni las gracias le dan. Entonces, tendría el ciudadano que tener la capacidad de la transparencia en todo el proceso de su queja, en qué proceso va, en qué puerta, en qué nivel de la acción. Y por un lado, tendría que haber una voluntad política diferente por parte del gobierno, ¿verdad? Y no hay temor, porque mira, términos... me decía Alejandro hace un momento, no al aire, fue secretario de Seguridad Pública, que hay un diseño de militarizar el país. Ve tú, y pongo un asunto paralelo, el tema de los retenes. El otro día en el aeropuerto, y quiero decirlo, por enésima vez nos pararon al interior del aeropuerto, no habiendo salido de territorio nacional, solo porque la compañía fue a estacionarse del lado internacional. Entonces ya había uno con prisa y le vuelven a abrir las maletas. Y dijimos el grupo, no las vamos a abrir. Y nos armaron bronca. Pero la gente en general no te sigue. Dice, no, usted es muy influyente, nosotros sí aguantamos. A propósito de construcción de ciudadanía, que es una expresión que puso en boga el PNUD precisamente en el informe sobre la democracia en América Latina y Latinobarómetro también, ¿hay una actitud de protesta verdadera de la gente o de sumisión? Hay una actitud de protesta que, sin embargo, se diluye en el momento en el que se enfrenta a la autoridad. Eso está documentado en muchos países. Pero cualquier autoridad ya es la autoridad privada. En una población cercana a México, donde voy, me contaron, los cines ya no se anuncian en los periódicos. Me refiero a Cuernavaca. No se anuncian porque uno llegaba con su periódico y el del cine decía, no tengo convenio, yo hago lo que me da la gana. Ahora entonces hay que verlo en el internet. Y llega uno con el internet, dice, no, la quitaron ayer, la quitaron hace una semana. ¿Por qué? Porque ya no llegaba gente. Hay un desprecio. Ojalá. Pero yo quiero decir, porque esa es una preocupación que he sentido mucho, yo diría casi que he padecido, porque yo soy muy rebelde frente al abuso de la autoridad, que la gente no lo sigue, ahí están haciendo cola. No les importa que no se anuncie, no les importa que le quiten espectáculo 3 horas antes sin avisárselos, no les importa que los retengan en las carreteras. Ese es el peor escenario, cuando esto se vuelve una forma de vida. Es mi problema. Común. Yo no creo que haya protesta ciudadana respecto de la arbitrariedad. Bueno, yo sí coincido contigo en que sí hay una política que viene de tratar de militarizar o casi paramilitar toda la vida social, pero yo me regreso a la actitud de la señora que no quiso saludar al presidente. Bueno, es una persona dijo, que nos simboliza a los ciudadanos dignos. Exacto, ¿no? Y en casos extremos, cuando la gente ya no tiene aguante en esta situación. O sea, tú señalabas también el asunto de la cédula de identidad que empujaron en estos debates. Pero con y otro propósito. Con otro propósito y con otro perfil al que le están poniendo. Y ahí se enmarca también, digamos, el abuso de la autoridad y el abuso también de este tema de los datos personales, que está muy vinculado a nuestros temas de rendición de cuentas de transparencia, pero el asunto de los datos personales hoy es algo urgente de discutir y de empezar a debatir, porque esa cédula de identidad que va a traer datos... Es lo peor, la nuestra era otra cosa, era a petición de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de tener un solo gran archivo para facilitar. En este país tienes que sacar en tu vida 1000 actas de nacimiento. Si ya tienes una credencial como la del IFE, ¿ya para qué quieres acta de nacimiento? Pero es muy... Que hubiera una matriz con toda la información para que te facilitara tu relación con la administración y te evitara trámites. Es un control policial, es una cosa muy distinta. De miedo, además. De miedo. Sí. Yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga de algunos temas. Primero, la corrupción es de origen colonial. Siempre ha sido una forma de control político. Las instituciones que se han creado, los papeleos, tienen por objeto sobre todo encubrir la corrupción. Claro. Necesita levantarse el ciudadano y exigir, ¿sí? Porque el único que puede controlar
el ejercicio del poder es del ciudadano, es la teoría misma de la democracia. Yo les agradezco mucho su presencia aquí y sí creo que pronto en la Cámara nos vamos a ver. Sí hay que hacer un seminario muy claro, no con muchas arborescencias, sino la síntesis del problema gravísimo de la corrupción en México, que es la síntesis de todos los demás y las maneras de resolverlo. Les agradezco mucho que hayan venido. Gracias y el bendiga. Gracias a ti.